Hola, pues muy buenas tardes a todas, a todos. Bienvenidas y bienvenidos al seminario permanente, nuestro segundo seminario de abril de este año, esta vez con el tema general de una salud. Y hoy estarán moderando nuestros colegas, el doctor Edgar Alfonseca Silva y el doctor Gilberto López Valencia. Y desde ya me adelanto a darle las gracias también a la doctora Raquel y al doctor José Ángel por estar aquí y seguramente tendremos charlas muy interesantes. Muchas gracias y bueno, le cedo la voz a nuestros queridos moderadores del día de hoy. Gracias, Cristi. Pues igualmente me uno a esta felicitación. Me da mucho gusto que en esta ocasión, en el área de una salud, pues presentar a dos colegas, amigos, la doctora Raquel Muñiz y el doctor José Ángel Gutiérrez, que van a estar con nosotros en este seminario. Entonces, le voy a leer la semblanza de la doctora Raquel Muñiz y comenzaremos con este tema, por favor. Entonces, bueno, la doctora es profesor, investigador de tiempo completo, categoría titular C, en la Escuela de Ciencias de la Salud Campus Valle Dorado, en la Unidad Ensenada de la Universidad de Baja California, desde septiembre de 2008 a la fecha. Cuenta con un doctorado con especialidad en ecología molecular, un postdoctorado en el Departamento de Ecología y Evolución de la Universidad de California en Davis y una especialidad en migración internacional en el Colegio de la Frontera Norte en el 2018. Ella es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, es coordinadora y fundadora de la Red Multidisciplinaria de Investigación de la Tuberculosis, la REMITB, de 2015 a la fecha. No nos pone en su semblanza, pero también es miembro fundadora de la Red Mexicana de de investigación en tuberculosis y otras micobacteriosis y nuestra futura presidenta, ¿sí? Es editora asociada de la revista PLOS, es responsable del Centro de Diagnóstico Molecular de SARS-CoV-2 en la Escuela de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma de Baja California. Sus líneas de investigación son epidemiología genómica de enfermedades infecciosas con énfasis en tuberculosis, salud y migración. Cuenta con una producción científica en revistas indizadas a nivel nacional e internacional. Es autora de capítulos de libros y editora de libros. Responsable de proyectos de investigación con financiamiento nacional e internacional y es directora y sinodal de tesis de licenciatura, maestría y doctorado. Muy bien, doctora Raquel, por favor, adelante. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación y pues es un placer estar aquí compartiendo un poco del problema de la tuberculosis. Permítanme compartir pantalla. Mm. Ah, Ok, ustedes me dicen si ya se está viendo. Sí, sí se está mirando. Sí, Ok, Sí, yo sé. voy a poner. Ok, y la pongo. Ahí está, ¿verdad? sí. Ok, perfecto. Bueno, en los próximos minutos voy a platicar un poco de lo que hemos estado haciendo aquí en Baja California sobre la parte de tuberculosis bovina o tuberculosis zoonótica, mejor dicho, pero es que hemos estado trabajando tanto con humanos y con ganado bovino. Em, y pues bueno, sabemos que la tuberculosis pues es una enfermedad que se transmite principalmente por Mycobacterium tuberculosis, pero cuando estamos hablando de la tuberculosis bovina, se hace referencia principalmente a la enfermedad que está presente en el ganado bovino, principalmente, o que también puede estar en ovejas y borregos, va a estar principalmente causado por Mycobacterium bovis. Sin embargo, pues se ha visto que el humano también puede estar afectado por esta especie, ¿no? De Mycobacterium bovis. Em, Existe una nueva regulación en México que ahora se fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre del 2024, y esto actualiza el marco normativo que es de la campaña nacional contra la tuberculosis bovina, que es una campaña permanente,
Y el objetivo es principalmente mejorar la condición sanitaria de las regiones productoras y avanzar con la erradicación de la tuberculosis bovina en México. Entonces, ya la norma del 1995 y la modificación de 1998 se ve reemplazada por esta nueva regulación del 30 de diciembre del 2024 y es aplicado a todo el territorio nacional. Entonces, hoy en día, en este mapa lo que se muestra es de qué manera está la tuberculosis bovina. Se muestran en diferentes colores el estatus sanitario para cada una de las regiones. Vemos que hay 4 colores principalmente, que es la etapa o el estatus de erradicación, de escasa prevalencia, 2 y escasa prevalencia 1 y el control. De una forma más detallada, ¿a qué se refiere esto? Estamos viendo, por ejemplo, que en la fase de erradicación, que solamente representa el 9.15% del territorio mexicano, que está enfocado a Sonora, pues es una prevalencia de tuberculosis bovina del 0.001%, eh, entre ese porcentaje y menor al 0.01. En escasa de prevalencia nivel 1 y prevalencia nivel 2, que es prácticamente la mayor parte del territorio, más del 50%, digamos, en el que está México, está, digamos, que entre el 0.1% y el 0.5%. Y la fase de control, que sería que es el 26% del territorio nacional, que es a una prevalencia mayor del 0.5%, de tuberculosis bovina, pues nos encontramos Baja California, ¿no? Principalmente, que sería lo que está en color beige, más o menos, el color más claro, y parte del territorio de Baja California, que incluye también a Ensenada, que es la unidad académica donde trabajo, y es donde existe una mayor cantidad de producción de leche principalmente a nivel estatal, está en una escasa prevalencia 1. Aquí están algunos de los municipios, Ensenada, San Felipe y San Quintín, donde están en esta etapa de erradicación nivel 1 y el resto del estado, que es importante mencionar que el resto del estado pues prácticamente no hay nada, ¿no? Recordemos, bueno, a los que no conocen Baja California con una más detallado. San Quintín es el estado más grande de todo el mundo, que prácticamente abarca prácticamente un poco más allá de la mitad del 50% del territorio de Baja California hasta el paralelo 28 y prácticamente pues no hay poblado, ¿no? Todo se centra alrededor de Tijuana, Tecate, Mexicali, Ensenada, ¿no? La productividad. Entonces, bueno, sabemos que el cuadro clínico de la tuberculosis no hay una diferenciación evidente entre lo que cuando se causa por Mycobacterium tuberculosis o Mycobacterium bovis, que comparten muchas características clínicas. Sin embargo, a nivel mundial, se sabe que hay 10 millones de personas, de las 10 millones de personas que tienen tuberculosis activa, aproximadamente de lo poco que se sabe, el 1.4% está relacionado con la tuberculosis zoonótica, ¿no? O sea, humanos que fueron contagiados a partir de algún animal por Mycobacterium bovis. Y de ese porcentaje o de esos casos, de esos 140,000 casos, se sabe que el 8.1% fallecieron por tuberculosis zoonótica. Aquí el detalle es que no existe un reporte ni a nivel mundial, ni a nivel nacional, ni a nivel de Latinoamérica que se haga de manera permanente y de manera detallada. Lo que voy a presentar a continuación de los resultados que hemos obtenido, pues han sido resultados que se han realizado por proyectos de investigación de manera aislada, pero no existe algo que por norma, reglamento a nivel nacional, esté de manera obligatoria
para que se notifique Mycobacterium bovis como tal, ¿no? Sino solamente el complejo de Mycobacterium tuberculosis, ¿no? Em, Empezamos este camino en cuanto a Mycobacterium bovis en 2014, o bueno, un poco antes del 2014. El 2014 fue cuando se publicó este artículo. Y es que hubo una serie de casos en humanos de tuberculosis que el doctor Rafael Laniado se percató que había muchos casos que estaban saliendo fenotípicamente resistentes a piracinamida. Entonces me preguntó si había forma de que pudiéramos diagnosticarlo de manera molecular para ver si era Mycobacterium bovis o Mycobacterium tuberculosis, ¿no? Entonces nos dimos a la tarea de hacer ese diagnóstico y pues ahí es donde empezó esta parte, ¿no? De poder identificar en humanos la presencia de Mycobacterium bovis. Posteriormente, llegó ahora sí que llegó en el momento justo una alumna que quería hacer su doctorado en tuberculosis, es veterinaria, había hecho su maestría aquí con el doctor Gilberto López, quien le refirió, y entonces se integró y entonces ahora nos fuimos a analizar qué es lo que estaba pasando de Mycobacterium bovis en el ganado bovino de Baja California. Y de ahí también se extendió la investigación a otros atos, porque esto se hizo en rastros y después se fue a hacer atos en Baja California y pues bueno, esto es lo que me voy a concentrar a presentar, ¿no? Entonces, en el 2014 se hizo un estudio transversal de todos los casos que se habían tenido cultivo positivo en Novosten Jensen, que era de enero del 2011 al 2013, más o menos obtuvieron 660 aislados clínicos, de estos se lograron identificar 27 aislados molecularmente con Mycobacterium bovis, y de ellos se identificó que el 11% eran poliresistentes, además de que, bueno, todos eran resistentes a piracinamida, pero además se encontraron algunos que eran poliresistentes, ¿no? A piracinamida y a otros fármacos. Aquí lo interesante es que todos estos casos, 27, eran tuberculosis pulmonar. Nosotros cuando estábamos hablando de Mycobacterium bovis, lo principal es que estaríamos pensando que pudiera ser una extrapulmonar, que es lo más común y es lo que se espera. Sin embargo, en este momento, para estos pacientes, todo se refirió como tuberculosis pulmonar. Y esto es importante resaltar porque entonces quiere decir que ya tuberculosis por Mycobacterium bovis ya está en los pulmones de los pacientes y pues va a ser mucho más fácil la transmisión. De lo poco que se tuvo de información epidemiológica, ninguno de ellos reportó que estuviera o en ese momento o estuvo en contacto con el ganado, ¿no? Entonces, ya cuando nos fuimos a la parte de analizar al ganado bovino para poder determinar si Mycobacterium bovis en humanos era igual o diferente que Mycobacterium bovis en el ganado bovino de Baja California, pues lo que logramos hacer fue obtener de los rastros, principalmente de Mexicali, tanto de ganado bovino, de carne y de leche. Se obtuvieron en total 150 secuencias de genoma completo. Aquí ya obtuvimos secuenciación y de las 27 muestras que logramos obtener de los humanos, se hicieron la secuenciación también de esos cultivos que se habían identificado de humanos. Aquí se lograron detectar 12 patrones de espoligotipos en total, dos principalmente, los espoligotipos, el 145, que es el de los más comunes que están a nivel mundial, y tanto en humanos como en el ganado bovino. Y lo que se reportó es que estos aislados estaban relacionados genéticamente, entrelazados. Entonces, prácticamente estos casos humanos pues provienen se derivan del ganado local, por lo cual se refuerza esta importancia que se debe de hacer de la vigilancia y el control de la tuberculosis bovina en la región. Y algo interesante también es que
con el análisis de la farmacoresistencia a partir del genoma completo, se logró detectar que había mutaciones en genes que están asociados a farmacoresistencia de, 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 de fármacos como isoniazida, rifampicina, piracinamida, etambutol, fluoroquinolonas y algunas otras. De estos, sin embargo, no están reportadas estas mutaciones en el reporte de lo que tiene la Organización Mundial de la Salud. Son mutaciones que no están reportadas, que tengan una importancia clínica. Sin embargo, hoy en día sabemos que aún en humanos hay todavía mutaciones que no están reportadas en este catálogo. Entonces, sí es importante considerar y tomar en cuenta esta diversidad que se encuentra de farmacoresistencia en el ganado bovino en Mycobacterium bovis. Entonces, aquí la pregunta pues saltaría, ¿no? Bueno, cómo está impactando esta farmacoresistencia en el humano? Y un último trabajo que se hizo, ahora ya directamente en los hatos o en algunos ranchos de aquí de la región, se tomaron también otros muestras de tejido, tomaron otras muestras de queso, queso fresco que se compraron en tiendas locales, y se recuperó Mycobacterium tuberculosis en 86% de los cultivos. También se hicieron PCR. Y en queso, el 2.5% de las muestras salieron positivas a Mycobacterium bovis. Se hizo un análisis también para determinar cómo es la transmisión entre los diferentes ranchos en la región, que es la imagen que aquí muestro. En la parte superior, aquí donde estoy señalando en el puntero, pues son los ranchos que están más cercanos a Tijuana, unos que están en Rosarito, cerca de la costa. Lo que está más abajo sería Ensenada, Maniadero, Ojos Negros, y vemos que hay una alta transmisión que está representada por una flecha más gruesa, que es entre los hatos que están entre Tijuana y algunos de Rosarito que están en la costa. Y pues bueno, quedan muchas preguntas a resolver, esto de la farmacoresistencia, sobre la parte de cómo se está llevando a cabo esta transmisión en el humano, y de qué manera podemos resolver y de qué manera podemos trabajar en conjunto para poder combatir a la tuberculosis. Esto ya lo he mencionado en otras ocasiones, ¿no? Tenemos que hacer un enfoque, un estudio de una sola salud para poder erradicar la tuberculosis, tanto en los animales y como en los humanos. Se debe de incrementar los estudios para fortalecer el conocimiento sobre la epidemiología molecular de Mycobacterium bovis en esta región de alta prevalencia. Como sabemos que Baja California es el estado que tiene el mayor número de casos de tuberculosis en humanos. Estamos 3 veces por arriba de la media nacional que en todo México. Tenemos 61 casos por cada 100,000 habitantes en humanos de tuberculosis, pero no sabemos exactamente. De hecho, hemos seguido del 2014 a la fecha, hemos seguido haciendo en la medida del que hemos podido hacerlo en cuanto a busca de recursos, porque no tenemos un financiamiento permanente, pero hemos estado haciendo la identificación, el diagnóstico molecular de los cultivos que se obtienen principalmente de la clínica de tuberculosis en Tijuana, y anda más o menos entre el 4, 5, 6% en estos años, del 2014 a la fecha, de Mycobacterium bovis. Pero si lo hiciéramos de manera permanente, yo creo que pudiéramos encontrar un poco más de este porcentaje. Por lo tanto, es muy importante y es crítico que se gestione, que se implemente la identificación de especie, que no se quede no nada más con Mycobacterium, el complejo de Mycobacterium tuberculosis. Además, eh, que con esto también estaríamos abordando la otra parte de micobacterias no tuberculosas, que también es otro problema que está de manera ahí latente y se está incrementando, como se reporta en otros casos a nivel mundial.
Con esto, la parte de la vigilancia genómica apoyada con la parte de la secuenciación de genoma completo es importante para poder hacer este estudio. Y sobre todo, y lo más importante es que se fortalezca la comunicación entre los diferentes sectores de gobierno, la parte académica y la parte de sociedad civil, si realmente queremos acabar con la tuberculosis aquí pues, en México y nosotros aquí desde ese punto local, ¿no? De Baja California. Y pues bueno, agradezco esta parte y este tiempo para poder compartir. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Raquel. Pues yo creo que podemos continuar con preguntas para esta plática y posteriormente continuamos con el doctor José Ángel Gutiérrez. Me parece aquí importante, veo dentro de los participantes personas que han trabajado mucho en la parte de la tuberculosis zoonótica, que también tienen resultados interesantes. Bueno, dejo abierto para preguntas, por favor. Yo quisiera hacer una pregunta. José Ángel, adelante. Doctora Raquel, muy interesante los datos que nos está mostrando. Me llama la atención que sea esta sección del país que tenga como el triple de casos que tiene la media del país. ¿Qué tanto influye el hecho de la concentración, vamos a decir, de personas que tratan de llegar a los Estados Unidos y esto esté creando artificialmente una prevalencia que no es real de la localidad, o sea, de la gente que vive ahí? Porque hay otro estudio que seguramente usted conoce, en donde en Estados Unidos también vieron la presencia de Mycobacterium bovis en alrededor del 30 o 33% de los aislados o de enfermos, de personas enfermas, en donde alrededor del 33% eran de origen hispánico, como le llaman, hispano, como le llaman en Estados Unidos. Eh, Mycobacterium bovis, aquí el detalle es la población, que no existe un registro, que hay un subregistro más bien de realmente de lo que está sucediendo tanto a nivel de salud humana como de salud animal. La pregunta está más enfocado a la parte de humanos. Sí, a los humanos, exacto. Eh, por lo menos, se sabe a nivel nacional que hay un 40% de personas que no están siendo diagnosticadas en, en México, ¿no? Que no hay un diagnóstico de tuberculosis. Y aquí como tal en Baja California, por lo menos hay un 50% de la población que es población migrante y hay aproximadamente un 30% de población flotante. Entonces, esto está muy relacionado con la parte de que no hay un seguimiento con ese diagnóstico porque no se está haciendo el registro adecuado. Entonces, más bien, estos casos que se están registrando, lo que hay, yo creo que es como la tercera parte de lo que realmente existe de manera real, ¿no? Entonces, em, yo me iría más bien de que está subregistrado más que está sobre representado. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta que tengan los participantes, por favor? Hola, Sí, Cristi. puedo hacer, sí, perdón, ¿puedo hacer una? Perdón. Ah, perdón, adelante, sí. Sí, Cristi, por favor, primero. es- bueno, primero agradecer por la presentación. Sé que en un tiempo tan limitado hubiéramos esperado, digo, me queda como la sensación de que quería compartirlos más. Pero bueno, en lo que pude escucharle me gustó mucho porque fue como bastante concreta y me quedan algunas dudas. Por un lado, me sorprende un poco el mapa que nos mostró al inicio,
de que en Sonora está en amarillo, ¿no? Que entiendo que ya era en proceso de erradicación y en Baja California es un contexto totalmente distinto, ¿no? Entonces mi primera incertidumbre va un poquito dirigida ahí de qué está pasando, o sea, qué factores estamos encontrando en Baja California, además de lo que ya he comentado ahorita, que siente o que con su experiencia, muy buena experiencia ya, que está ocurriendo para que esta diferencia sea como tan tremenda, ¿no? De tener como un proceso de erradicación con el estado tantito vecino, que en teoría siento que si hablamos de población que está eh, en procesos migratorios, pues tendrían que pasar por Sonora de alguna manera, ¿no? Entonces, no sé qué pudiera estar pasando por ahí, me llama mucho la atención. Y una segunda, y las demás me las guardo para otro momento, una segunda vez, por ejemplo, bueno, desde su perspectiva, desde su experiencia, qué factores están o qué factores han identificado de riesgo para la transmisión de TB Bobis? Y hace ratito mencionaba algo muy importante. Decía que como ya se está encontrando también a nivel pulmonar, no solamente a nivel gástrico o como diría, ¿no? Y lo comentó muy bien de que normalmente pensamos en TB Bobis y en una TB extrapulmonar, pero ¿qué tanto podría, como a nivel poblacional humana, qué tanto riesgo habría de poder transmitir TB Bobis, ¿no? A nivel aéreo. Es pregunta y con total incertidumbre. Este, pues esas serían mis dudas. Em, Gracias. con, Gracias, Cristi. Con respecto a esta distribución del estatus sanitario, lo poco que sé en cuanto a la parte, porque esto ya es más bien de control de salud animal, o sea, tiene que ver mucho con las estrategias que hacen los productores para erradicar y hacer una limpieza profunda de sus ranchos, ¿no? Entonces, existen estrategias como pues la eliminación completa de todo el hato lechero, que es principalmente donde es mucho más difícil, ¿no? Por el tiempo que están las vacas, ¿no? En crecimiento, ¿no? El ganado. Entonces, Sonora es uno de los estados que ha puesto mayor esfuerzo para poder llegar a esta fase de erradicación. Entonces, depende cada uno de los estados y de la parte del sector ganadero, de los esfuerzos que están enfocados a realizarlo, ¿no? Entonces, exactamente así con más detalle, pues a lo mejor alguien aquí del área que está en más de medicina veterinaria pudiera compartir un poco más. Ahora, de los factores sociales o factores que estén relacionados con la mayor eh, riesgo o que estén relacionados para transmitir, pues tienen ahora sí que con que respire, o sea, tiene la misma probabilidad una persona que esté infectada con Mycobacterium tuberculosis que con Mycobacterium bovis a transmitir la enfermedad de vía aérea, ¿no? Entonces, realmente no hay, al menos yo no he leído que sea más o menos difícil de transmitir de una persona a otra. Aquí lo que vuelvo a resaltar la importancia de que si estamos pensando que solamente Mycobacterium bovis es resistente a piracinamida, pues no lo es resistente solamente a piracinamida, ¿no? Por lo menos estamos viendo que hay resistencia que tiene mutaciones asociadas a otros fármacos que tendríamos que identificar y confirmar si esto tiene una importancia clínica, fenotípica, digamos, pero por lo menos estamos viendo que sí están las mutaciones. Y algo también que me gustaría comentar es la parte de la pasteurización, ¿no? Entonces, también aquí el esfuerzo que se tienen por parte de los productores para pasteurizar o no sus productos, ¿no? Que también hay que tumbar ese mito de que los productos pasteurizados no tienen el mismo sabor que un producto no pasteurizado, pues es totalmente falso, ¿no? Tienen el mismo sabor y el mismo valor.
nutricional y es mucho más seguro. Muchas gracias. Sí, mucho también depende de la actividad económica de las regiones. La venta de ganado en pie de becerros hacia Estados Unidos, pues también es lo que ha hecho que Sonora baje esta prevalencia, ¿sí? Y que esté en ese estatus. En cambio, con una producción láctea, una actividad zootécnica de producción láctea, pues tienes animales de muchos años que se van quedando, ¿sí? Y además en hacinamiento. Muy bien, tenemos tiempo para un par de preguntas. Laura Escobedo, Héctor, perdón, no vi si tenías tu mano Sí, levantada. bueno, no la levanté, pero sí iba a hacer una pregunta. Me ganó Cristi. Sí, muy rápida. Héctor No, y nada más, después Laura, ¿sí? sí, Ujú. nada más comentar, y bueno, qué bueno que va a participar Laura. En algunas comunidades rurales parecería ser que una de las pocas ventajas que tienen las comunidades de pueblos originarios es la pobreza, porque es difícil que ahí se consuma leche, dado lo caro que es, y que además, bueno, obviamente, pues las tiendas, así que con que tengan este tipo de productos, son escasas y usualmente, pues esto es muy caro, ¿no? Entonces, la pregunta para la doctora Raquel es, si hicieron en los casos en humanos que han estado viendo ahí, si hicieron alguna estratificación socioeconómica, el tipo de ocupación y las áreas donde viven o trabajan, para más o menos pues, ver por dónde va esta situación de la tuberculosis transmitida por bobis allá en la zona de estudio. Y también se me haría muy utópico pensar que pues estamos en fases de eliminación o por lo menos de atenuación en varias partes de la República, sobre todo por el gran subdiagnóstico que hay, ¿no? Si, por ejemplo, aquí en la zona de Chiapas apenas alcanzamos el 5% de casos diagnosticados con pruebas moleculares, pues ya podremos imaginarnos cómo está en otras zonas como Hidalgo, el mismo Yucatán, Guerrero, Oaxaca, donde también los porcentajes de diagnóstico de casos con pruebas rápidas es demasiado bajo. Gracias. Hola, Gracias. Ujú. gracias, Héctor. Pues mira, no hemos terminado de analizar los datos epidemiológicos. Te digo, hemos estado trabajando de manera continua, pero no de manera, ahora sí que a la par. Colectamos los datos, cuando tenemos un poco de financiamiento, pues hacemos las corridas para hacer las identificaciones. Pero lo que hemos visto es que no, de los pocos datos que tenemos, pues no hay digamos, algo que podamos decir que, bueno, más del 50 o más del 80% de los casos está asociado a un estatus eh, de baja educación o de bajos ingresos o tal ocupación, ¿no? Hay una alta variabilidad de lo que existe. Entonces, estamos hablando de que hemos encontrado, por ejemplo, por cada año estamos encontrando a lo mejor entre unos 5, 8 casos, de los pocos aislados que se han colectado, ¿no? A lo largo de los años. Generalmente se tiene en la clínica de tuberculosis, se tienen como entre unos 1.500, 2.000 cultivos, eh, pero de estos muchas veces no logramos obtener una buena cantidad de, de, de materia basilar para poder hacer el diagnóstico. Y entonces, pues bueno, se va esto diluyendo, ¿no? Pero de esos datos que luego logramos obtener de los datos epidemiológicos, pues no hemos encontrado algo, una característica que prevalezca. Lo único que sí podríamos decir que sí prevalece es que la mayoría de las personas tienen o son desempleados o tienen una ocupación o un oficio, ¿no? Eh, temporal. Eso yo creo que sería como que lo común. Y, pero no hay una asociación, por ejemplo, que esté relacionado con actividad ganadera. Eso sí no lo hemos encontrado, que es lo que esperaríamos y no lo hemos encontrado como tal. Muchas gracias. Doctora Laura Escobedo. Sí, gracias. Bueno, primero felicitar a Raquel por el enorme trabajo que hace, porque está muy interesante cómo tratan ustedes de mapear, ¿verdad? Los sitios donde se están consumiendo estos quesos artesanales y donde está la afectación del ganado bovino.
Nosotros no hemos llegado a tanto porque tenemos pacientes de diferentes partes de la República, pero en colaboración con el INER, cuando el INER nos estaba haciendo secuenciación, sí tenemos más o menos los mismos datos que tienen nuestros colegas del Instituto Nacional de Nutrición. O sea, más o menos, y que me llama la atención a diferencia de lo que ustedes obtuvieron. Nosotros tenemos 30% más o menos de prevalencia de M. bovis y mayormente afectación extrapulmonar. ¿Será que estamos en un hospital de tercer nivel donde tenemos todas las subespecialidades? O sea, tenemos gastroenterólogos, neurólogos, cirujanos, reumatólogos, etcétera, ¿no? Pero sí hemos visto que llegan mucho con afectación extrapulmonar y que también tiene mucho que ver, si hay traducción clínica en cuanto a las mutaciones. Tuvimos dos casos que tenían obviamente la resistencia intrínseca a piracinamida, pero también a isoniazida. Entonces, claro que hay una traducción clínica para el tratamiento, porque, por ejemplo, no pueden recibir el tratamiento habitual de sostén, porque ahí, si son resistentes a isoniazida, el DOT-VAL-S, el de sostén, trae isoniazida y rifampicina. Y si el paciente ese M. bovis que tiene resistente a isoniazida, no lo puedes tener en fase de sostén. A fuerzas tiene que tener otros fármacos. Nosotros tuvimos dos casos así en pacientes VIH que tenían tuberculosis diseminada por M. bovis. Los dos tenían afectación meningia. Y lo que hemos visto es que el M. bovis, ya sea en pacientes VIH o no VIH, está teniendo unas presentaciones clínicas impresionantes. O sea, no precisamente el paciente se conocía como inmunosuprimido y tiene una tuberculosis muy horrenda, ¿no? Que puede ser tanto abdominal, pulmonar. Entonces, me llamó la atención eso, que ustedes reportan menos, hicieron, me parece, una asociación del 4 o 5% de los casos nada más, ¿no? De 660 casos estudiados. Nosotros tenemos más o menos 450 casos anuales. Y sí tenemos mucha prevalencia de M. bovis, pero gracias a la secuenciación que nos estaban haciendo en el INER nos pudimos dar cuenta. Y sí tenemos la correlación también epidemiológica. O sea, hemos tenido veterinarios con M. bovis y también personas que trabajan en el rastro, tablajeros, que tanto también están haciendo la ordeña de las vacas sin guantes y que les da TB cutánea, pero también están cortando esta carne que está contaminada con M. bovis. Entonces yo creo que me llama la atención eso, que tengan más casos pulmonares que extrapulmonares cuando ya hay varias documentación que indica lo contrario, ¿no? Que va a haber más afectación extrapulmonar. Yo creo que sería buscarla intencionadamente, que es lo que hemos estado haciendo nosotros. O sea, si el paciente tiene dolor abdominal, hacemos tomografías completas con medio de contraste y mandamos a hacer colonoscopía, rectosigmoidoscopía, con toma de biopsias y cultivo de esas biopsias. Pero una felicitación grande, Raquel, porque el trabajo que están haciendo es sumamente interesante. Muchas Gracias, gracias. Laura. Gracias. Vamos a pasar por tiempo y vamos a pasar a la siguiente presentación. Tenemos al doctor Cifuentes que seguramente tiene, tiene interesantes comentarios, pero quisiera pasarlo en el siguiente fase de preguntas, por favor. Entonces, muchas gracias, doctora Raquel. Bueno, nuestro siguiente ponente es el doctor José Ángel Gutiérrez Pabello. Él es profesor titular C, él es médico veterinario zootecnista de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional Autónoma de México. Él realizó sus estudios de maestría en el Reino Unido, en la Universidad de Surrey, y sus estudios de doctorado en la Universidad de Texas, en Estados Unidos. Posteriormente realizó estudios de postdoctorado en la Universidad de Harvard y su área de investigación es la respuesta inmune inducida por la infección de Mycobacterium bovis en bovinos. Ha dirigido más de 20 proyectos y ha publicado más de 60 artículos. Es editor del libro de inmunología veterinaria y ha recibido diversos reconocimientos académicos, entre ellos tres de la Asociación de Inmunólogos Veterinarios de Estados Unidos de Norteamérica. José Ángel, adelante, por favor. Muchas gracias. Y gracias por el espacio. Pues vamos a hacer un pequeño cambio, vamos a decir, en el enfoque que ahora vamos a presentar. Como lo mencionó Edgar, pues nosotros estamos en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia y lo que nos interesa pues es la respuesta inmune de los bovinos
ante Mycobacterium bovis. Aquí tenemos el resumen de mi presentación. Voy a hacer una pequeña introducción. Después les mostraré datos de los granulomas atípicos que hemos encontrado en becerros, la distribución de las células en estos granulomas y la respuesta proinflamatoria con citocinas que hemos medido a través de inmunohistoquímica para finalmente llegar a las conclusiones. Pues la tuberculosis bovina ya se ha platicado un poco, es una enfermedad infectocontagiosa de curso crónico que tiene Mycobacterium bovis. Y recordar que es parte del complejo Mycobacterium tuberculosis, es una especie que comparte estas características para inducir lesiones granulomatosas, como dice aquí, que es una de las claves en todas estas especies de micobacterias. Y el otro punto también es considerar que resisten la maquinaria microbicida que tienen las células fagocíticas profesionales. Y por lo tanto, como una alternativa real del sistema inmune, no solo de humanos, sino de bovinos, está el formar un granuloma y tratar de aislar a esta micobacteria. Afecta a diferentes especies animales, como ya también lo habían comentado, y a los humanos, a las personas, y por lo tanto es una zoonosis. Este mapita, pues lo acabamos de ver, ¿verdad? No voy a repetir lo que ya se había dicho. Quisiera yo enfocarme a comentar que en el país tenemos alrededor de 35 millones de bovinos, de los cuales 31 más o menos se dedica a la producción de carne, a la engorda, y por lo tanto la prevalencia en este grupo de animales es baja, definitivamente. ¿Dónde está el problema? El problema principalmente, como ya lo dijo la doctora Raquel, está en los grupos de ganado que se dedican a la producción de leche. Y ahí vemos las cuencas lecheras reflejadas en el centro del país y por supuesto en Baja California. Ahora, Edgar también trató de mencionar cómo es el esfuerzo que está haciendo por parte de nuestro país para que el mapa se vea como ustedes lo están observando. Hay que entender que los ganaderos tienen un mercado en Estados Unidos donde venden cada año alrededor de 1.200.000, 1.300.000 becerros en pie para engorda en Estados Unidos. Y las restricciones por parte de Estados Unidos es que sean libres de tuberculosis, libres de brucelosis y libres de garrapatas. Entonces el esfuerzo, evidentemente, de Sonora es llegar a estos niveles muy bajos de prevalencia en tuberculosis para poder vender sin mayor complicación y toda la parte norte del país, vender sin complicación a los Estados Unidos. En la patogénesis, pues difiere un poco de lo que sucede en los humanos. Y ahorita les voy a decir por qué digo este comentario. Evidentemente hay dos vías conocidas normalmente, la vía aérea y la vía digestiva. En el caso de los bovinos, pues en muchas ocasiones es la vía aérea por el contacto estrecho que tienen en los establos de producción lechera y es atrapada principalmente en los nódulos linfáticos de la cabeza y del cuello, los cuales también pueden verse involucrados los mediastínicos y los que están en el tórax, para después pasar a los pulmones, lo cual es diferente a lo que sucede en humanos. Y después de ahí puede diseminarse hacia lugares como la glándula mamaria, el, el cerebro, ocasionando tuberculosis meningea. Si entra por la vía digestiva, pues van a ser los linfonodos mesentéricos los que se van a ver principalmente afectados. El granuloma, pues, es la lesión característica de esta enfermedad. Todo empieza con la presencia de la micobacteria y sus PAMs, estimulando la respuesta inmune del hospedero. Y en este caso son los macrófagos epitelioides los primeros que asisten para tratar de contener la presencia de esta bacteria. La fagocitan, pero como ya había yo comentado, el Mycobacterium o todas las especies de Mycobacterium tuberculosis de este complejo son capaces de evadir la respuesta inmune y sobrevivir. Estos macrófagos epitelioides unen fuerzas y forman estas células gigantes que nosotros podemos observar aquí. Y estas células gigantes, también características de estas lesiones, también fagocitan. Evidentemente tratan de eliminar a la bacteria, lo cual no lo consiguen. Sigue la llegada de células de otros grupos
de la respuesta inmune, como linfocitos T, linfocitos B, y ninguno de todos estos grupos celulares son capaces de eliminar la viabilidad de las micobacterias. Y por lo tanto, como había yo comentado, pues una de las mejores estrategias es secuestrar en el centro a la micobacteria, aislarla, y de esta forma, la cual es muy exitosa sobre todo en individuos resistentes, naturalmente resistentes, eh, evita la diseminación. Y vemos no solo personas, sino animales con un buen granuloma que lo tienen desde hace tiempo y ahí se mantiene la micobacteria. Hay que recordar que en el centro de esta lesión, debido a la respuesta inmune que se genera, pues hay una gran cantidad de células necróticas. En el caso de los granulomas en la tuberculosis bovina, se estudia mediante diferentes estadios. Y aquí vemos 4 de ellos. A, B, perdón, en la parte superior izquierda vemos el estadio 1, después en la derecha el 2, abajo a la izquierda el 3 y abajo a la derecha el 4. Básicamente todos tienen los mismos grupos celulares, macrófagos epitelioides, células gigantes, linfocitos. Y en el estadio 1, pues no existe más que la presencia de las micobacterias, la presencia de las células. Ya en el estadio 2 empieza a haber cierto grado de necrosis. Y en el caso de el estadio 3, se empieza a visualizar, o sea, se visualiza perfectamente la presencia de una cápsula. Y la diferencia con el estadio 4 es que si ustedes ven ahí en el centro de la zona necrótica, se observa un estado de mineralización, depósitos de calcio que eh, hacen, eh, que nos permiten observar que esta lesión está madura, vamos a decir, y está conteniendo a las micobacterias ahí adentro. Em, Quisiera platicarles este caso de los granulomas atípicos que encontramos nosotros en los becerros. Ese es un trabajo de Jacobo Carrizosa. Jacobo Carrizosa, estudiante de maestría y doctorado en nuestro laboratorio, pues empezó a buscar animales con lesiones y colectó 32 casos, 32 animales que tuvieron lesiones granulomatosas sospechosas de estar producidas por Mycobacterium bovis. De estas lesiones, lo que pudimos observar es que, bueno, por serendipia, de alguna forma nosotros conseguimos casi la mitad, que la mitad de las muestras que obtuvo Jacobo fueran de animales muy jóvenes, de 4 meses o menos, hasta 8 días. Hay un animal de 8 días y hemos visto animales que recién nacidos que ya tienen granulomas, ¿verdad? Pero en este caso, en este estudio, vimos casi la mitad de las muestras en animales muy jóvenes y la otra mitad en animales mayores de 1 año. Por lo tanto, tuvimos la oportunidad de comparar la respuesta inmune de los adultos con la de los becerros. Quisiera señalar también cómo en las lesiones que nosotros encontramos fue en los linfonodos mediastínicos, en donde siempre encontramos granulomas presentes en estos órganos. Ustedes pueden ver en la tabla cómo hay distribución en otros linfonodos, también en los pulmones, lo cual en adultos, vean, no es tan frecuente. Pero si observamos en el área de los becerros, observamos que casi el 80% de los becerros sí tienen lesiones en los pulmones. De aquí, en estas primeras observaciones, nosotros veíamos que había una diferencia entre lo que sucedía, por lo menos a este nivel de presencia de granulomas entre los becerros y los adultos. Evidentemente, teníamos que hacer la identificación de las micobacterias y como siempre se parte el material en dos. El primero una mitad va para histopatología, la otra mitad para aislamiento bacteriológico. Pero también seguramente ustedes recuerdan que el aislamiento bacteriológico, las sensibilidades no es tan buena. Y de las 32 muestras nosotros logramos aislar solamente en 11 casos colonias de tipo eh, Mycobacterium. Como no podíamos solamente con estas colonias identificar la presencia, recurrimos a la identificación molecular, realizamos 3 tipos de protocolos de PCR. Aquí quisiera mostrarles este esquema en donde vemos las diferentes especies de Mycobacterium tuberculosis. Em,
Aquí tenemos las diferentes especies y quisiera que observáramos, el primer protocolo que nosotros hicimos fue para verificar la presencia de MPV70 y asegurarnos que todos los aislados y todos los tejidos tenían este gen, tenían la presencia de este gen y por lo tanto sabíamos que formaban parte del complejo Mycobacterium tuberculosis. Posteriormente nos basamos en las deleciones que existen de las regiones de diferenciación RD9 y después RD4. El intermedio, el B, es basado en RD9 para eliminar la presencia de M. tuberculosis y M. caneti, para quedarnos posteriormente en el último con RD4 y asegurarnos que estábamos en presencia de Mycobacterium bovis. De esta forma nosotros logramos identificar en 30 de 32 la presencia de Mycobacterium bovis. Y después nos fuimos al análisis de las lesiones y podemos observar, a partir de aquí, pues vamos a hacer la comparación de adultos y becerros. Y vemos en A un linfonodo con la presencia de múltiples granulomas perfectamente circunscritos, ¿verdad? A diferencia de lo que pasa en los becerros, en donde observamos pues una presencia difusa de estas lesiones. Y cuando vamos a la histopatología, observamos claramente un granuloma con su cápsula, aquí la vemos, la zona necrótica, el infiltrado inflamatorio celular. Y a diferencia de lo que pasa este es de adulto, esta lesión es de un adulto, este es de adulto. Cuando vemos a los becerros, observamos que también existe necrosis, observamos que también hay un infiltrado celular, mineralización, pero por primera vez nos dimos cuenta que estos becerros no desarrollaban cápsula, no había cápsula. Todos los casos fueron exactamente iguales. Y en nuestro laboratorio seguimos colectando muestras y esto se repite una y otra vez. O sea, es algo que sucede bajo condiciones normales. Los becerros no presentan cápsula en sus granulomas. Para tratar de corroborar que esto era cierto, pues utilizamos esta tinción tricrómica de Mason en donde se tiñe de azul. Observamos aquí en un adulto claramente la cápsula. Observamos las lesiones y la mineralización. Esto es boncosa, para posteriormente irnos a los de los becerros, en donde nuevamente observamos la lesión granulomatosa, pero no existe ninguna presencia que nos permita asegurar que ahí hay una cápsula. Evidentemente también tienen mineralización, etc. Entonces, una segunda evidencia de que los becerros no presentaban cápsula. Cuando analizamos nosotros eh, la histopatología, veíamos que las zonas necróticas en los becerros eran muy abundantes comparadas con lo que veíamos en los adultos. Entonces ya era otro elemento que sonaba una campanita por ahí, muchas lesiones en los pulmones, muchas lesiones en diferentes órganos, después la no presencia de cápsula y ahora veíamos nosotros esta gran presencia de tejido necrótico en los becerros. No solamente en los linfonodos, sino veamos aquí en los pulmones como esto es de un adulto, a diferencia de lo que pasa en los becerros, donde vemos pues que el tejido está bastante inflamado y el tejido funcional del pulmón pues es casi nulo. Cuando nosotros decidimos empezar a estudiar la respuesta inmune, decidimos contar el número de células gigantes. Y aquí observamos, este es de un adulto, el número de células gigantes, muy bonitas para los que las hayan visto, verdaderamente no es difícil observarlas en las láminas histológicas, a diferencia de lo que veíamos en los becerros. Hicimos una tinción de Sil-Nielsen para ver bacilos ácido alcohol resistentes, y esto es de un becerro, aquí observamos una buena cantidad, comparado con lo que pasaba en los adultos. Cuando nosotros cuantificamos esto, aquí les presento datos en donde vemos la cantidad de lesiones microscópicas en los becerros mucho mayor comparado con los adultos. Les muestro también el número de bacilos ácido alcohol resistentes y el número de ellos en las diferentes lesiones, en algunos de ellos más de 50, y vemos cómo predomina más en los becerros que en los adultos, y el número de células gigantes, que también nos daría una estimación de la respuesta que podría estar presentando el individuo, es mucho mayor en los adultos comparado con lo que hay en los becerros. Cuando analizamos el número de macrófagos, vemos nosotros que en los becerros el número era menor, y a diferencia de lo que sucedía, el número de células túnel
era mucho mayor. Recordemos que túnel nos está marcando una fragmentación del DNA y por lo tanto apoptosis. Entonces, también menor número de macrófagos, mayor cantidad de células apoptóticas. Y con todo esto nos daba una historia o nos daba como las evidencias para pensar que los becerros tenían una mayor susceptibilidad a la infección por Mycobacterium bovis. Pero tendríamos que comprobarlo de otra forma. Aquí para finalizar con esta parte de los estudios, veíamos también los estadios de los granulomas, en donde en los adultos se ve una mayor concentración de los granulomas tipo 4, los cuales logran contener de buena manera las micobacterias, y en el caso de los becerros, los tipo 1, en donde no se desarrollan completamente, y por lo tanto la cantidad de micobacterias podría estar siendo no limitada en su crecimiento. Por lo tanto, teníamos nosotros que encontrar cuál era la distribución de células de la respuesta inmune en estos granulomas y utilizamos todos estos marcadores para hacer inmunistoquímica en estos tejidos: MAC 387 para macrófagos, CD3 para linfocitos, CD70 linfocitos T, CD79 para linfocitos B, WC1 para células gamma delta, tanto ese Smooth Muscle Actin y Vimentina para fibroblastos y miofibroblastos, TNF-alfa, interferón gamma, TGF-beta, INOS para ver la respuesta o marcadores de respuesta inflamatoria, y utilizamos un anticuerpo antimicobacterio. Y ahí podemos ver la cantidad de granulomas que analizamos en adultos, más de 1000, y en becerros más de 2000. Cuando empezamos a hacer este análisis, el primero que les quiero mostrar es la presencia de antígenos micobacterianos tanto en adultos como en becerros. Y vemos, evidentemente, ustedes pueden observar estas lesiones y el marcaje, y como es claro que la cantidad de marcaje es mucho mayor en los becerros, y así nos lo dice cuando lo cuantificamos. Y si lo veíamos por el estadio del granuloma, el estadio de desarrollo del granuloma, pues veíamos que cualquier estadio tenía una gran cantidad de antígenos micobacterianos, lo cual le daba soporte a lo que nosotros habíamos visto con la tinción de Zinc-Nielsen. Para verificar nuevamente si estábamos en la presencia de una ausencia de cápsula, buscamos a las células que tienen que ver con la formación de esta cápsula, los fibroblastos y los miofibroblastos, y vemos cómo sí existe la tinción en los becerros, el marcaje aquí está, pero no forman la cápsula como lo podemos observar en los adultos. Tanto vimentina como actina de músculo sí está presente, pero estas células están ahí, pero no hay la formación de esta cápsula. Vemos presencias disminuidas de células B. En el caso de las células T, había una mayor concentración en los becerros. Aquí vemos las lesiones tanto de adulto como de becerro. Macrófagos ya habíamos visto y confirmamos ahora que había menor número de macrófagos. Y a sorpresa para nosotros, porque para aquellos que no conozcan la inmunología de los rumiantes, las células gamma delta en la circulación de los becerros puede ser de hasta 60%. Por lo tanto, nosotros esperábamos que en los tejidos, en estos linfonodos o en el pulmón donde estaban las lesiones, nosotros íbamos a encontrar una gran cantidad de células gamma delta. Y bueno, pues como sucede en las investigaciones, lo que uno espera no siempre sucede. Vemos cómo hay una limitada presencia de células gamma delta en estas lesiones, no así en adultos que tienen una buena cantidad. Esta es una de las preguntas que seguimos tratando de contestar en el laboratorio: ¿por qué es que está sucediendo esto? Y después, para finalizar con el trabajo, pues quiero mostrarles la respuesta proinflamatoria en estos granulomas, una mayor cantidad de interferón gamma en los becerros, una mayor cantidad de la óxido nítrico sintasa inducible también en los becerros, todo esto indicándonos una respuesta proinflamatoria que parece ser más robusta en los becerros, de igual forma más TNF-alfa. Y para aquellos que recuerden el papel de la TGF-beta, no es proinflamatoria, por supuesto, pero tiene que ver con el desarrollo de las cápsulas. Entonces, esto también podría darnos pie a pensar que tal vez una disminución de este TGF-beta
en los becerros también puede ser parte de la respuesta de por qué nos están generando estas cápsulas. A manera de conclusión, pues quisiera mostrarles, este es un granuloma en un adulto. Lo que demostraron nuestros análisis es que hay TGF-beta en buena cantidad, miofibroblastos, fibroblastos, linfocitos B, linfocitos T, gamma delta sobre todo, buena cantidad de células gigantes, mayor cantidad de células gigantes y macrófagos en los adultos, y menor cantidad de micobacterium, o sea, y menor cantidad de necrosis. Entonces, al parecer los granulomas en los adultos estaban cumpliendo su función de limitar el crecimiento bacteriano y evitar la diseminación, lo cual pues es una fotografía distinta cuando vemos nosotros a los becerros, en donde pues hay una gran cantidad de TNF-alfa, no solo TNF-alfa, sino además interferón gamma, lo cual nos está hablando tal vez de una respuesta inflamatoria constante, constante. Y tal vez esta respuesta proinflamatoria es la responsable de ver todas estas zonas necróticas. Evidentemente, la presencia de linfocitos no fue suficiente ni los macrófagos ni las células gigantes, que también estaban disminuidas, y había una mayor cantidad tanto de tejido necrótico, mayor cantidad de Mycobacterium bovis, y la gran sorpresa de no encontrar, a pesar de estar los fibroblastos y los miofibroblastos, de no encontrar la cápsula. Lo cual nos hace pensar que evidentemente en este estadio joven de los becerros, pues la cápsula no se presenta. Y aquí quisiera comentarles que parece ser que no solamente es con Mycobacterium. En una visita reciente a una granja, lo que pude observar es la presencia de Trichophyton verrucosum en la cara de becerros, becerros de 2 o 3 meses que tenían la cara manchada de estas lesiones del hongo. Y me decían los dueños de la granja que pues, no les causaba problema, que ellos no tenían complicación porque conforme crecían, los becerros terminaban por eliminar la presencia del hongo. Entonces parece ser una situación de los becerros o del sistema inmune de los becerros el que no puedan montar respuestas que puedan eliminar tanto como los adultos a los patógenos. Los agradecimientos a las diferentes personas que participaron, a los proyectos que nos dan la oportunidad de seguir haciendo estas investigaciones, y los dejo con una fotografía de el campus de Ciudad Universitaria en la Ciudad de México. Gracias. Muchas gracias, José Ángel. Muy interesante. Y abrimos la parte de las preguntas, discusión, por favor, algún comentario. ¿Puedo comentar algo? Sí, adelante. Por supuesto, doctor Ah, Rogelio. Doctor Rogelio. sí, perdón, como estoy en mi teléfono, no uso mi video. Eh, Doctora Gutiérrez Pabello, creo que también una cuestión interesante o importante que me parece que hay que enfatizar es que la cantidad del número de bacterias era bastante mayor en los granulomas de los becerros. Y en el caso también de ellos es que había una gran cantidad de bacterias. Entonces aquí como que resulta ciertamente un tanto cuanto paradójico que tenga más respuesta de interferón gamma, de TNF, de citocinas proinflamatorias, menos TGF-beta, como que estaría todo el componente inmunológico adecuado para que hubiera una menor cantidad de bacterias, y sin embargo no fue así. Después de todo el tiempo que ha pasado cuando Jacob terminó este trabajo, ¿hay ahora alguna idea, alguna proposición de por qué existe esta especie de paradoja, una buena respuesta inmunológica y sin embargo una gran cantidad de bacterias en los becerros? No, en realidad no hemos podido contestar de manera funcional, vamos a decir, con un diseño experimental que nos permita demostrar la razón de este hecho. No hemos podido hacerlo. Estamos estudiando la cantidad de células gamma delta, estamos estudiando otros marcadores para tratar de ver qué es lo que podría estar pasando y por qué razones que los becerros se comportan de esta manera. Pero por eso también hice mi comentario final con Trichophyton verrucosum, en donde estos animales se infectan muy jóvenes y conforme van creciendo tienen la capacidad de hacerlo. La verdad es que no tengo idea, yo siempre no he estado a favor de ese punto donde, es que los jóvenes, su respuesta inmune no es completa, etcétera.
Pero ante estos resultados, me parece que hay parte de verdad en las palabras de muchos que dicen los jóvenes pues no tienen la misma respuesta que los adultos. Y no tengo ahorita el elemento como para contestar su pregunta, doctor Rogelio. Gracias. ¿Algún Muchas otro, gracias. algún otro comentario? ¿Preguntas? Yo quisiera interrumpir tantito. Bueno, comentar algo. Doctor José Ángel, muchas gracias también por su presentación. Nos dio toda una cátedra de cómo está dándose estos procesos proinflamatorios en becerros y me llamó muchísimo la atención. Coincido con lo que decía también el doctor Rogelio, ¿no? Yo quizás con tantos bacilos esperaría otros granulomas, pero fue muy interesante la presentación justo por eso, ¿no? Inicialmente yo decía, bueno, pues tal vez como está en proceso también el desarrollo, de desarrollo, todo el sistema inmunológico, pues seguramente tiene un gran papel ahí. Y en ese sentido, de lo que nos comentaba un poco, porque también sufren mayor daño a nivel tisular, em, que está asociado también a la inflamación, ¿usted cree que esto podría facilitar también el que que las micobacterias migren más fácilmente a otros órganos? Y en ese sentido, ustedes que han podido identificar, o sea, de los principales órganos que se ven afectados en becerros, ya ahorita nos compartió varios, pero en su experiencia dirían, y a modo como de conclusión, ¿qué perspectiva tendría usted de cuáles son los órganos que se ven afectados principalmente en los becerros? Porque creo que podría ser como parte de los resultados ricos también de la investigación que ustedes muy bien están haciendo, ¿no? O sea, si nos centramos en tales órganos y abordamos tales órganos, pues podrían darnos que son los que más podrían estar en riesgo, podrían ser, pues, sujetos de estudio, por así decirlo, para evitar que esto pueda progresar y la pérdida también del animalito, ¿no? Así es. Pues tal como lo mostramos en esa tabla, existen otros órganos, pero la verdad no es que salgan de los linfonodos tanto como se esperaría. Se quedan principalmente en los linfonodos, llegan a pulmón, sobre todo en los becerros, en las vacas a glándula mamaria, pero también hemos visto en los becerros en el encéfalo. Y de hecho tenemos una buena colección de lesiones granulomatosas en el encéfalo en el cerebro. A mí me parece que yo creo que la parte más interesante, y mencionó la doctora Raquel, el acuerdo que se ha publicado en el Diario Oficial de la Federación en relación al control y erradicación de la tuberculosis bovina. Ahí mismo se enfatiza que animales de 0 a 6 meses no se les tiene que hacer nada, ni diagnóstico ni nada. Y creo que en el ganado lechero estamos perdiendo la posibilidad de encontrar animales infectados que puedan estar diseminando y pasen 6 meses sin que nadie los detecte. Hasta que a los 6 meses alguien dice, ah, pues vamos a empezar a hacer pruebas de tuberculina o tal vez hasta de interferón gamma y los empiezan a detectar. Yo creo que este tipo de datos deberían de permear a que la autoridad pudiera tal vez modificar un poco el esquema que está planteando para el control y erradicación y ver y no dejar pasar por alto a los animales tan jóvenes, porque como lo estamos viendo en esta presentación, pues son más susceptibles y capaces de diseminar hacia otros animales la infección. Gracias. Muchas gracias. Yo tengo una pregunta, bueno, pensando en viejos y jóvenes. No sé, José Ángel, si tienes algún dato sobre animales ya de edad avanzada, bueno, en bovinos más de 5 o 7 años. Me tocó ver algunos casos donde animales ya de desecho, particularmente, pues en rastro encontraba las lesiones, pero no las lesiones típicas de tuberculosis, con los granulomas, como normalmente los vemos en animales más jóvenes. También era una situación de una distribución generalizada, exudados purulentos y no tenían estas cápsulas. Entonces, no sé si esto esté pasando Sí, igual en los viejos. sí, tienes razón, Edgar, no lo mencioné, pero también encontramos adultos que tienen el mismo patrón que los becerros. Claro que el número, el porcentaje es mucho menor.
En nuestro laboratorio, pues también tenemos como parte de nuestra investigación la resistencia natural del ganado bovino a la infección por Mycobacterium bovis. Y nosotros hemos generado datos que demuestran cómo los animales que nosotros fenotipificamos como naturalmente resistentes tienen una mejor capacidad, sus macrófagos tienen una mejor capacidad para controlar el crecimiento intracelular de Mycobacterium bovis, a diferencia de los que fenotipificamos como susceptibles. Y entonces yo creo que esto tiene que ver con lo que estás preguntando, Edgar. Hay animales que tienen un genotipo, que tienen una situación en términos de respuesta inmune, de ser susceptibles a la infección por Mycobacterium bovis. Y no importa si son jóvenes o si son adultos, se van a comportar de esta manera con granulomas que no tienen cápsula y una gran cantidad de micobacterias presentes en los tejidos. Entonces creo que esa es parte de la respuesta. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta, doctora Raquel? Sí, muy interesante, doctor. Em, Ahorita que mencionaba esto último y relacionado con lo que hemos visto nosotros con la parte de mutaciones en secuencia de DNA, ¿ustedes han encontrado también farmacoresistencia fenotípica o algo que esté relacionado con esta parte que pudiéramos decir que sí está, que sí hay una importante resistencia Eh, en COVID? Es una excelente pregunta, doctora. Nuestro laboratorio no está enfocado a ver esto porque las poblaciones con las que nosotros trabajamos son bovinos y en el caso de los bovinos no hay tratamientos. Pero esto yo creo que abre la puerta para una colaboración con el grupo de ustedes. Tenemos aislados, los cuales yo creo que podríamos facilitarlos para que ustedes pudieran hacer este tipo de estudios y generar esta respuesta. Ahora, lo que sí puedo decir es que pues las diferentes cepas eh, generan diferentes tipos de granulomas y seguramente hay diferencia en la virulencia, en los factores de virulencia que tienen. Entonces, de estas cepas que nosotros aislamos, tenemos ahorita un proyecto que trata de, primero, identificar el grado de virulencia que tiene estas cepas por diferentes mecanismos para tratar de correlacionarlo con el tipo de respuesta, con el granuloma, con el tipo de granuloma que desarrolló. Entonces, esto también pondría a jugar a la bacteria y sus factores de virulencia como parte de la respuesta para explicar por qué hay granulomas de este tipo o por qué hay granulomas de este otro tipo. Entonces, pues si no tiene usted inconveniente, yo la contactaría por correo electrónico para ver la posibilidad de enviar estos aislados. Excelente. Sí, claro que sí. Va a ser muy interesante poder completar toda esta información. Gracias. Sí, gracias. Muchas gracias. Doctor Cifuentes, por favor. A ver. Gracias. Primero que nada, felicitar a José Ángel. Ya nos conocemos desde hace algunos años. Sí, es doctor. Y me agrada mucho escuchar todo este desarrollo que tiene. Eh, yo les quiero comentar dos o tres conceptos que hemos aprendido. Nosotros aquí en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, pues hemos estudiado desde hace ya varias décadas pacientes con tuberculosis y hemos encontrado de manera esporádica pacientes que desarrollan tuberculosis bovis. Y lo que les quiero platicar no son anécdotas, sino más bien un escenario. Eh, Hemos encontrado un buen número de pacientes con tuberculosis por Mycobacterium bovis, pero con una presentación muy interesante, que es lo que nos obliga a hacer este tipo de enlaces con todos ustedes para estudiar mejor este problema de tuberculosis bovis, tanto en humano, pero sobre todo en el ganado, con la posibilidad de que se pueda erradicar y que hemos encontrado en pacientes que nosotros denominamos inmunocomprometidos, más frecuentemente bovis. ¿En quiénes? Pues en todos. Nosotros aquí como institución de tercer nivel recibimos pacientes complejos, entonces lo vemos en pacientes con VIH,
en pacientes con enfermedades de autoinmunidad como lupus, sobre todo en esos dos grandes grupos, y también en pacientes con diabetes. Pero lo interesante de esto es que vemos todo tipo de tuberculosis, tanto la pulmonar, extrapulmonar y diseminada. Creo que tenemos un acervo interesante. Estoy hablando de aproximadamente 200 pacientes que hemos visto, no unos cuantos, con Mycobacterium bovis. Hemos tratado de hacer un mapeo, pero bueno, cuando se hace un mapeo o una distribución geográfica con una investigación unicéntrica, pues ustedes mismos entienden que el valor de esto es limitado, ¿no? Creo que es importante en esto hacer un esfuerzo en común con otras instituciones y revisar con detalle, cuando menos en los aislados de origen humano, pues la distribución geográfica, los genotipos, los lineajes que predominan, pero también en estos pacientes, pues buscar de alguna manera al estudiar los antibiogramas, pues tener un elemento predictivo para el mejor tratamiento de estos pacientes. Pero también les quiero comentar que hicimos estudios no en ganado, porque no es nuestra cancha, pero sí lo hicimos en sujetos que trabajaban y siguen algunos de ellos trabajando en la cuenca lechera de Tizayuca. Y lo interesante de aquí es que encontramos cosas sorprendentes, como que un buen número de los trabajadores están infectados, algunos con tuberculosis latente, pero pudimos encontrar dos pacientes en quienes pudimos demostrar el contagio a partir de una infección en una de las vacas y en uno de los humanos. Uno de estos pacientes tenía artritis reumatoide, lo encontramos en dos pacientes. Entonces, escuchando todo este trabajo que han hecho la doctora Muñiz Salazar y el doctor Gutiérrez Pabello, me parece interesante y creo que ahora que ustedes mismos mencionan este concepto de una salud o concepto original de One Health, me parece interesante que tengamos esta oportunidad de escucharnos, iniciar alguna iniciativa que permee en herramientas de mejor diagnóstico, de mejor tratamiento y eventualmente como elementos en la toma de decisiones con las autoridades sanitarias, ya sea de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y por supuesto la Secretaría de Salud. Creo que existe información suficiente al respecto y vale la pena buscar la manera de coordinar todos estos esfuerzos y con gusto me gustaría participar en esto. Gracias, es todo. Muchas gracias, muchas gracias. Pues, ¿algún otro comentario? ¿Pregunta? Si no es así, doctora Raquel, sí, adelante. Sí, resaltar lo que acaba de decir el doctor Cifuentes, ¿no? Es necesario, urgente, hacer esta colaboración y hacer esta suma de esfuerzos de todo lo que hemos venido haciendo de manera, pues, a lo largo de los años en las diferentes instituciones. Y está esta parte, ¿no? De que muchas veces he escuchado, pues es que pues, no importa, es el mismo tratamiento que se le puede dar al paciente de Mycobacterium bovis, no va a haber mucha variante. Pues es que eso es lo que se sabe con la poca información que se tiene, ¿no? Pero ahorita lo que mencionaba la doctora Laura de toda la gravedad de los casos, el doctor Cifuentes que también los casos que se reportan, hasta que no podamos conjuntar
toda esa información y realmente poder determinar y tener una fotografía más completa, ahí en ese momento vamos a poder decir si es lo mismo o no es lo mismo, ¿no? Pero nos tenemos que sentar los diferentes actores. Sí o sí es urgente hacerlo. Gracias. Gracias. Doctor Feliciano. Hola, hola, buenas tardes. Eh, Me uno a la felicitación de los ponentes. Muchas gracias, información muy interesante. Y me gustaría hacer un par de comentarios. Uno, relacionado con ese término que todos mencionamos y todos quisiéramos activar de una salud. Pero la experiencia de varios años nos dice que hay un divorcio total entre lo que la ciencia dice y las normativas y las autoridades relacionadas con la salud, no tanto animal, sino también de la salud humana. La ciencia genera información y las autoridades la ignoran. Y es dificilísimo permear esos conocimientos a cuestiones prácticas. Ojalá que pudiéramos brincar esa barrera y efectivamente llegar a aplicar este concepto de una salud. Eso es por un lado. Por el otro lado, el comentario que hacía el doctor José Ángel relacionado a que el acuerdo está dejando fuera los becerros que pudieran ser fuente de infección. Yo eso lo veo, yo no estuve participando directamente en la elaboración del acuerdo, pero eso lo veo desde dos puntos de vista. Uno, la autoridad está tratando de llegar a los productores con una posibilidad de que participen en el control de la enfermedad sin que esto implique mucho gasto. Como ustedes saben, el nicho de la tuberculosis está en el ganado para leche. Y como ustedes saben también, los avances de campaña en ganado para leche han sido, vamos a decir, casi nulos, por muchos esfuerzos que se hacen en algunas partes, uso de recursos de tanto privados como públicos. eh, Simplemente se concretan a determinar la proporción de animales rectores que hay en una población, pero no hay acciones para dar el paso siguiente. Es decir, así nos quedamos tanto el productor como el médico asesor, ¿no? Tenemos 30% de la enfermedad, 30% de reactoras, ok, nos quedamos con el 30% de reactoras y nos seguimos, no damos el siguiente paso. ¿Cómo reducir esa prevalencia, ¿no? Esa proporción de reactores? Entonces, lo que yo veo en este acuerdo es que la autoridad está tratando de que invitar al productor de esa manera para que participe en las actividades vamos a llamarle ahora del acuerdo, ¿no? Por un lado. Por el otro lado, José Ángel, a mí me da la impresión de que si nosotros vamos y probamos becerros, vamos a encontrar una alta proporción de becerros positivos, porque aunque no tengo evidencia, mi hipótesis es que esos becerros, si están en un hato infectado, van a tener inmunidad pasiva. ¿Sí? Entonces, al hacerle una prueba, a mí me da la impresión de que nos saldrían muchos positivos. Estoy de acuerdo que podemos tener varios positivos reales y que es un riesgo, sí, pero por el otro lado, mi impresión es que tendríamos muchos falsos positivos. Entonces, el punto es, sí, tenemos muy buenas intenciones, pero concretarlas, híjole, da mucho trabajo. Y aprovecho para decirles, sobre todo a los del
sector pecuario. Si nosotros no vacunamos, nunca vamos a acabar con la tuberculosis en el ganado lechero. Yo se los puedo garantizar. Gracias, doctor Alfonseca. Gusto en saludarlo. Gracias, igualmente, igualmente, Feliciano. Para cerrar, doctora Laura, por favor. Como dice la doctora Raquel Muñiz, ya hay bastante evidencia como para que nosotros como Red Nacional de Investigación en Tuberculosis emitamos un documento, ¿verdad?, acerca de la tuberculosis en los humanos por Mycobacterium bovis. Y nos toca como agentes de cambio, cada uno de los médicos que vemos este tipo de pacientes, empoderar a la población y hacerles ver que no deben de consumir productos lácteos no pasteurizados. Nosotros en el consultorio pues tenemos varios esquemas acerca de esto y les ponemos la leche y los quesos no pasteurizados son peligrosos, favor de no consumirlos, porque tenemos una infinidad de pacientes que tienen el antecedente preciso de haber consumido el producto lácteo no pasteurizado, ¿verdad? Y presentar la tuberculosis, ya sea en poco tiempo o inclusive años después de haber consumido estos productos. Entonces ya hay la suficiente información y acerca del tratamiento. Pues si el Mycobacterium bovis es resistente intrínsecamente a piracinamida, claro que hay un cambio en el tratamiento porque la piracinamida es el fármaco esterilizante. Al agregarse al Dodval, permitió que el tratamiento se acortara. Entonces, si yo no tengo actividad del fármaco esterilizante, el paciente no le va tan bien. Entonces, lo que se recomienda es prolongar la fase intensiva en los casos de tuberculosis pulmonar y prolongar la fase de sostén. O sea, no darle 6 meses a un caso de TB pulmonar. Y en caso, por ejemplo, que amerita un año por tener TB diseminada, son 3 meses de fase intensiva y cumplir el año de tratamiento, pero siempre y cuando el paciente esté baciloscopia negativa, porque ¿qué hemos observado en estos pacientes, ya sea inmunodeprimidos y no inmunodeprimidos, que tardan tiempo en negativizar? Porque como en los becerros del artículo que presentaba el doctor Gutiérrez Pabello, tienen mucha carga bacilar. Nos ha tocado adolescentes que han tenido la ingesta de productos lácteos y que tienen TB ganglionar, por ejemplo, y que persisten positivos todavía al cuarto, al quinto mes de tratamiento. Entonces, sí podemos emitir un documento como red, ¿verdad? Simplemente para alertar a la población que deje de consumir productos lácteos no pasteurizados y hacer estas observaciones en cuanto al tratamiento, porque sí es diferente el tratamiento y más si aparte de ser resistente a piracinamida, tiene otra resistencia, ¿no? Como isoniazida o rifampicina, va a requerir otro tipo de fármacos y otra duración del tratamiento. Gracias por las charlas, estuvieron fabulosas. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias. Me da mucho gusto la participación de todos ustedes. Creo que el tema de una salud, pues quedó bien, bien incluir el área en la red mexicana de tuberculosis y otras micobacteriosis. Me da, bueno, paso ahorita no sé si hay alguna otra participación. Si no, pasaré a la entrega de los reconocimientos. Déjenme pasar aquí. Muy bien. Entonces, bueno, pues la Red Mexicana de Investigación en Tuberculosis y otras micobacteriosis hace la entrega de el presente reconocimiento a la doctora Raquel Muñiz Salazar por su brillante participación en los seminarios permanentes de la red. En este caso, con el tema Arrastrando la tuberculosis bovina en humanos, epidemiología y resistencia de Mycobacterium bovis en Baja California. Muchísimas, muchísimas gracias, doctora Raquel. Muchas gracias a ustedes. Y el reconocimiento también para el doctor José Ángel Gutiérrez Pabello, ¿sí?, por su participación en el seminario con el tema mayor carga bacteriana y respuesta proinflamatoria en granulomas de becerros infectados naturalmente por Mycobacterium bovis. Pues les agradezco mucho su participación. Cristi, no sé si quiera cerrar el evento. Muchísimas gracias también a quienes moderaron el día de hoy, al doctor Edgar y también al doctor Gilberto, que estuvieron coordinando toda esta parte importante para poder llevar a cabo el seminario el día de hoy. Este,
de verdad agradecer que se hayan quedado hasta el final. Ahora sí nos extendimos un poco, pero creo que es un tema que amerita, ¿no? Y de hecho, si nos dan vuelo, igual y le seguimos, pero me da mucho gusto que hayan podido compartir, dirían, en este tiempo, todos los hallazgos que nos actualizan también en el tema y posicionan al problema como un, un importante tema a abordar también multisectorial, y creo que con eso me gustaría irme el día de hoy, ¿no? Abordarlo de forma multisectorial, que todos tenemos una responsabilidad importante, y lo que mencionó la doctora Laura hace un momento me parece fundamental que como red de investigación pues también tenemos la oportunidad desde ahí de impulsar también desde sociedad civil todas estas necesidades que tenemos como comunidad de investigación y como personas, ¿no? Como sociedad per se. Y me voy a tomar nada más un minuto más para compartirles, eh, invitarles y seguirles invitando a nuestro congreso que se llevará a cabo ya en Ensenada, en Baja California. Ha habido un cambio en las fechas y por eso me atrevo a compartirlo ahora, que este será llevado a cabo del 27 al 29 de agosto por algunas situaciones logísticas que ameritaron adelantarlo una semana, entonces yo creo que seguro nos va a poner muy contentos a todas y a todos. Y bueno, que están abiertas ahí las ligas para que puedan enviar sus propuestas de trabajos libres y que será un gusto poder compartir. El evento será híbrido, es decir, puedan tener asistencia presencial y virtual, y ojalá que cada vez se puedan sumar más colegas a compartir desde ahí sus hallazgos y también a generar estas vinculaciones que son muy pertinentes para el desarrollo de las investigaciones con respecto a tuberculosis y otros micobacterios. Pues muchísimas gracias, deseo que sigan teniendo una bonita semana, un bonito fin de mes y que tengan éxito en todas sus actividades. Yo solamente quería decir algo rápido. Me parece también Adelante. que este es un muy buen ejemplo de lo que es principalmente nuestra intención, que es precisamente la colaboración interinstitucional. Celebro entonces que desde este foro el doctor Gutiérrez Pabello proponga enviar cepas a la doctora Raquel Muñiz para que haga estudios de genómica. También, por supuesto, el material súper valioso que tiene el doctor Cifuentes. Y de hecho, entonces, este es como que uno de nuestros principales objetivos, poder establecer interacción colaborativa entre todos los investigadores que estamos interesados en estas enfermedades. Muchas gracias a los ponentes y muchas gracias a todos también por su presencia en estos seminarios. Gracias, doctor. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Bueno, linda Gracias a tarde. todos. hasta luego, gracias. Bye. Hasta luego. Bye.